Para el desarrollo de este trabajo decidimos analizar el Museo de Neues, construido en los años 1840 y 1859 en la actual Isla de los Museos de Berlín, diseñado por el arquitecto Friedrich August Stüler, estudiante del arquitecto que diseñó el Museo Atlas, Karl Friedrich Schinkel. La ubicación de esta obra es estratégica, ya que se encuentra en una isla en el río Spree, en el centro de Berlín. En esta isla se comenzó a construir en primer lugar el Museo Atlas entre 1823 hasta 1830 y luego se le sigue el Museo de Neues como una expansión de este, con el fin de albergar las obras que ya no entraban en el primero. Estos dos edificios dieron lugar a la edificación de la serie de museos que hoy conforman la isla. Consideramos que las siguientes 11 decisiones fueron las más importantes que el arquitecto tomó a la hora de proyectar. A raíz de ellas surgen ciertos valores. Una de las decisiones en cuanto a la implantación es la orientación del edificio en el terreno. El arquitecto lo ubicó de forma tal que las caras de mayor proporción quedan mirando los ingresos principales de la isla y frente a la ciudad, permitiendo que sea visible desde esta y logrando que el edificio se destaque y realce en el paisaje urbano. Con esta orientación, además, aprovecha y sigue las tensiones horizontales de la isla, favoreciendo la unión con el Altes y que entre este y el Neues se encontraba uno de los cruces principales de la isla. La fachada sur, que es la que quedaba sobre esta situación, presenta aberturas y sigue con la modulación exterior de las ventanas y columnas de las otras fachadas, lo que establece una conexión visual con el Altes y refuerza la relación entre ambos edificios. Por otro lado, la fachada norte, que daba hacia la zona de la isla que aún se utilizaba como puerto y silos, se cierra, evitando tener esas visuales no deseadas desde el interior, visuales que contrastarían con el propósito del museo, en el que lo que se busca es exponer obras de artes y piezas históricas. Pasando a hablar sobre otras decisiones tomadas por el arquitecto, podemos resaltar la relación física entre ambos edificios, teniendo en cuenta que están diseñados por diferentes arquitectos en distinto periodo, pero con un enfoque arquitectónico similar, pudiendo resaltar que el arquitecto del Museo Neues fue alumno del arquitecto del Museo Altes. Ambos edificios están dispuestos en la isla de una manera alineada, que se podría decir que el Museo Neues decide continuar la alineación que mantiene el Altes respecto al Palacio Real, siendo este el generador de toda alineación y jerarquía. Asimismo, ambos museos tienen jerarquías similares, logrando una doble altura en su eje central, el ingreso, y una jerarquía menor en los extremos. Esto genera una sensación de conexión, tanto por su cercanía como por el diseño coherente de sus fachadas. La uniformidad de los materiales utilizados y las proporciones de las columnas daban una sensación de unidad que invitaba a la interacción entre los dos espacios. Todo esto compone la idea de que el Museo Neues decide no quitarle protagonismo al Museo Altes, sino que busca una sensación de continuidad visual y horizontalidad, logrando parecer un conjunto más que un individual, creando una experiencia de simbiosis visual entre ambos. Al tener esta linealidad, se puede ver que genera un espacio antes del ingreso, como una plaza central, generando que el visitante experimentara una sensación de unidad y continuidad a medida que se desplazaba de uno a otro, dando también jerarquía visual a los museos y a las llegadas. El área entre ambos museos podía percibirse como un punto de transición entre ambos, viendo así que ambos museos compartían la misma intención de mostrar arte y cultura. Sin embargo, ambos se complementaban, generando también un enfoque similar en sus métodos de exhibición y presentación. El estar conectados acentúa una narrativa continua, permitiendo la movilidad de un museo a otro con una misma disposición de recorridos y jerarquías. Por lo tanto, todas estas decisiones tomadas tienen un papel crucial en esta mimetización que busca el arquitecto, de lograr el Museo Altes y el Museo Neues con una relación simbiótica, tanto en términos arquitectónicos como funcionales. Decisiones, jerarquía y simetría aparente. Valores, orden y armonía. Podemos ver la jerarquía en una obra de arquitectura por determinados aspectos, como las distintas alturas, la ubicación de los espacios en planta y la cantidad de circulaciones de los mismos, entre otros. En este caso, podemos decir que las 4 plantas se dividen en 3 grandes bloques. El pasillo central, que articula todo el espacio con una circulación lineal marcada, y a sus costados 2 espacios que, si miramos sus circulaciones, generan claustros. A su vez, también se generan 3 franjas horizontales en donde el extremo superior e inferior
contienen una circulación lineal a lo largo del museo delimitado por sus columnas, y en el medio un bloque donde se disponen los dos patios internos. Otro punto que otorga jerarquía es la altura, como antes mencionamos. En los extremos inferiores se encuentran unas cúpulas que presentan más altura que los demás espacios. Lo mismo ocurre con el pasillo central. Desde la planta baja recién podemos ver el techo sobre la planta alta número 1. Generarle a ese espacio en particular una doble altura es, sin dudas, una decisión referida a la jerarquía, ya que funciona como esqueleto de la obra y contiene el ingreso principal al museo. Decimos simetría aparente porque si bien sus columnas o elementos constructivos no están perfectamente alineados, podemos distinguir una serie de igualdades en los bloques antes mencionados, 2 bloques iguales a los extremos y un rectángulo en el centro. Esto se ve reflejado en todas las plantas. Esta simetría, como antes dijimos, está relacionada con el orden de los espacios, las circulaciones, la jerarquía y los elementos arquitectónicos. En este proyecto podemos apreciar una diferencia entre cómo Stuhler resuelve el interior y cómo lo hace en el exterior. En el exterior se aprecia una fachada unificada, que sigue una modulación en la que diferenciamos principalmente 3 módulos, siendo el módulo principal el central, que le da mayor jerarquía dándole mayor altura. En este módulo se encuentra el ingreso y para llegar a este a su vez hay que subir algunos escalones, ya que este está elevado del nivel del suelo. En el segundo módulo, de jerarquía media, sería el de las torres con las cúpulas, y el tercero, de jerarquía menor, es el que utiliza para unir estos 2 módulos. Entre esta fachada, la este, y la fachada oeste, la única diferencia es que la oeste no cuenta con ningún ingreso. Estas fachadas están ordenadas siguiendo el principio de simetría, colocando 2 torres, una de cada lado del módulo central, uniéndolas a este mediante el módulo de menor jerarquía. Las columnas y ventanas que el proyecto presenta en sus fachadas siguen un ritmo, que es el mismo para las fachadas este, oeste y norte. El valor que leemos mediante estas decisiones es el contraste que genera entre el interior y el exterior. Una vez ya adentrados en el edificio del Neues Museum de Berlín, nos encontramos rodeados de una sofisticada y elegante mezcla de elementos arquitectónicos que nos transportan a épocas antiguas, remitiéndonos a una experiencia histórica y cultural en cada sala del museo. Cada salón fue cuidadosamente diseñado para reflejar el estilo y la atmósfera de las civilizaciones que representa, convirtiéndolo en un portal hacia el pasado. Las columnas egipcias en el museo evocan las antiguas estructuras de templos del Nilo, caracterizadas por sus capiteles que imitan formas de plantas, como el papiro y el loto, y además son decoradas con patrones jeroglíficos y temas religiosos que recordaban la devoción de la civilización egipcia. La combinación de decoraciones griegas y romanas con estuco añadía otra capa de complejidad a los espacios. En estas ornamentaciones se replicaban motivos de las civilizaciones clásicas, como patrones geométricos y escenas mitológicas, que aportaban elegancia y detalle a las paredes y techos de los diferentes salones. Cada uno de estos se destinaba a exhibir arte y objetos escultóricos de las distintas épocas, y su diseño arquitectónico también reflejaba ese enfoque. Esta adaptación arquitectónica, según el tema, mejora la percepción del visitante, ayudándolo a conectar con el periodo histórico, ya sea Egipto, Roma o Grecia. El Neues Museum también destacaba por sus guardas y elementos ornamentales. Las guardas con escenas de mitologías reflejaban historias de dioses y héroes de la antigüedad, integrando detalles minuciosos que eran comunes en las decoraciones de los templos y palacios griegos y romanos. Esos motivos mitológicos creemos que fueron realizados para realzar la grandeza de los espacios, agregando un toque narrativo a los diseños interiores. El entablamento ornamental del museo incluía arquitraves y frisos decorativos que coronaban los espacios, mientras que las bóvedas de cañón servían como techos curvos que evocaban las grandes estructuras de las civilizaciones. En cuanto a las columnas, había presencia del estilo dórico, jónico y corintio, cada uno con su distinción y ornamentación particular, distribuidas uniformemente en planta baja, primer y segundo piso respectivamente.